Buenas tardes, ya. Mi nombre es Sergio Rodríguez Pérez del equipo 5 y vamos a presentar nuestra presentación final del reto, que está conformado por Jocelyn y Rigoberto Soto. Bueno, empezando por los objetivos principales, estos los podemos dividir en tres, porque fueron tres entregables. El primero fue simular un dipodo eléctrico en MATLAB. El segundo objetivo fue simular el campo creado por un conjunto de cargas positivas distribuidas en una línea recta y también un conjunto de cargas negativas distribuidas pues, de la misma forma. Y el tercer objetivo fue simular el campo eléctrico no uniforme producido por una distribución lineal y también animar los glóbulos rojos, tanto sanos como infectados, pasando por este campo eléctrico. Bueno, si yo empiezo con el diagrama de flujo, quisimos comprimirlo lo más posible, entonces solamente las casillas que son de este color es donde el usuario tenía que ingresar datos, también establecer valores del campo eléctrico. También había un comparador lógico que era que si era menor, pues entraba el ciclo y si no, se salía. También estaba constantemente corriendo era un ciclo while para poder calcular la posición en cada punto, y esto también ayudaba para graficar el campo eléctrico y la simulación. Y pues obviamente se iban actualizando todas las cosas, y si el usuario le picaba al command C, pues obviamente se salía de la simulación y terminaba el programa. Ahora, siguiendo con los contenidos de física que tuvimos que saber para poder hacer este reto, bueno, primero debimos de conocer el campo eléctrico, que puede ser tanto uniforme como no uniforme. Uniforme quiere decir que la intensidad, la dirección y el sentido que tiene pues, es el mismo. No uniforme dice que ni la intensidad ni la dirección y el sentido son iguales. Luego también relacionado al campo eléctrico están las líneas de campo, que básicamente pues, son líneas imaginarias, por así decirlo, que indican cómo cambia la dirección del campo en determinado punto. También tuvimos que comprender la carga eléctrica, que básicamente es una propiedad de la materia, sobre todo en aquellas partículas más pequeñas, que está dada por las fuerzas de repulsión y atracción que existen entre ellas. También relacionada a la carga eléctrica está la de Coulomb, que se puede utilizar para calcular la fuerza eléctrica que hay entre dos cargas eléctricas. Sobre todo el primer entrenador tuvimos que entender que era un dipodo eléctrico, que básicamente pues, es una molécula conformada por al menos dos átomos que tienen una gran diferencia de electronegatividad, ¿no? Y pues, bueno, generalmente son positivo y negativo. Y finalmente tuvimos que comprender el proceso de dielectroforesis, que básicamente es lo que simulamos, y pues es cuando una partícula cargada pasa por un campo eléctrico que no es uniforme, y pues este campo eléctrico afecta su trayectoria, ¿no? Su movimiento, por la fuerza que le ejerce esta partícula. Ahora, los cálculos que utilizamos para graficarlo, iniciamos con este, que es para calcular la carga total, y nada más utilizamos lambda por el delta n, con eso obtenemos la carga para tanto negativo como positivo. También utilizamos el cálculo del campo eléctrico para cada punto, utilizando la fórmula que ya conocemos del campo eléctrico, con la constante, las cargas y la distancia al cuadrado. Luego los componentes del campo eléctrico, que puedes componerlos para obtener las componentes tanto en X como en Y, para lograr graficarlo. Y la normalización, y ya con la función de Weaver ya logramos lograr la graficación. Ok, en cuanto al código, primero se tuvo que inicializar un randomizador para hacer las gráficas un poco después, pero lo primero que se pidió al usuario fueron los inputs básicos. Ingresar el número de cargas de distribución, en este caso lo pusimos con respecto a P y nada más lo igualamos para las negativas, las longitudes de ambas distribuciones, el lambda, que es la densidad de carga uniforme, la distancia entre ambas cargas y la cantidad de células sanas e infectadas. Una vez hecho esto, se calcula el campo eléctrico por ambas cargas. Usamos aquí se calcula la distancia de la carga a un punto dado en MATLAB. Después, esto es para hacerlo con cada una de las cargas, y esto con Y, este es con X, este con Y, y después se calcula el total para poder usar la fórmula del campo eléctrico. Siguiente a eso se calcula el campo eléctrico, después se divide en sus componentes con las distancias en Y y en X que usamos a tan 2. Después se hace lo mismo, esto es con las negativas, y después se hace lo mismo con las positivas, sumándole aquí el campo eléctrico anterior calculado, y así ya nos da el campo total en X y en Y. Para la posición creamos un vector de posiciones, o un arreglo, que tiene la posición anterior, y así se va calculando la siguiente para poder graficar las posiciones de las células sanas e infectadas. Aquí es donde se declara esto, y este vector es para ponerlo justo este if es para ponerlo justo entre las dos cargas, en un punto en el que las cargas a la hora de alejarse se vea cómo se acercan a las distribuciones respectivas. Y este ya es el for donde se calculan las posiciones. Aquí es el mod rand, eso lo hice para que sea
velocidad máxima para que después no salgan volando con el randomizador. Y así se aprecie mejor cómo se van separando las cargas. Lo mismo se hace con estos conectados, lo mismo se hace con las sanas. Y finalmente se ponen los rectángulos que son las barras de distribución de carga. Tenemos el video de cómo quedó ya con la... Son 2 videos. Con la Ahora es con la interfaz. Nada más una anotación ahí. Tenemos los 2 programas, el que ya le habíamos mostrado, y luego este que es para los puntos adicionales. Y solamente que en este no logré que aparecieran las líneas del campo eléctrico. Todo 10 le pusieron. Sí. Puro 10. Ahí está nada más, no, a lo mejor por el tamaño de la gráfica no se aprecia las flechitas. Sí, pero es lo mismo del otro lado. Pero acá tenemos el código de MATLAB que sí. O sea, ahí hay flechitas. No. Eso es lo que. Las líneas del campo es lo que no logramos hacer que aparecieran. ¿Y la otra barrita? Porque no más veo. Lo puedo poner acá porque ahí no se ve. Pero, Sí, sí que es. este es el entregador final de MATLAB. Sí. Bueno, en el código entregamos las dos. O sea, entregamos el anterior y el. No sé si le pongo otros números. O le pongo 10 en todo. A ver, ¿cómo sea? Bueno. Que bueno, ahí. Si pon, por ejemplo, la longitud de distribución de carga negativa, ponlo más chiquito. ¿Cuál? La negativa. La negativa. ¿La tercera? ¿Esta? Ajá. ¿Qué le pongo? 5. Puro warning. Sí, se tarda bastante. Okay. Y ese lo hicimos con el Design App, que fue pues solamente poner inputs aquí y el botón que es el que corre toda la simulación. Y bueno, en la gráfica utilizamos una cosa que se llama UI Component para que se grafique ahí en vez de en la otra, que sale como automático. ¿Y en dónde dicen que sí se ven las líneas de campo? No, esas no logramos hacer que aparecieran. ¿En cuál? Sí, ese está en el otro. Déjame ver si lo puedo correr. Si esta cosa no sé. Porque tienen 2 programas. Porque tienen 2 programas. No, es uno es con la interfaz gráfica y el otro. Sí, o sea, eso es con la interfaz gráfica de que para los puntos extra y este era. Qué directa. Pues sí. Solo por eso. No, fue por amor al arte, profe. Pues estuvo interesante. Y se me crashó, entonces no sé si alguien. Déjame ver si puedo. ¿Tú lo tienes, digo, saco la línea? Sí lo tengo nomás. A ver si lo puedo ver. Esto es problemas técnicos culpa de MATLAB, no lo es. ¿Qué le digo? Mira la pobre la que está sufriendo. Tiene 16 de RAM. Es que justo ayer instalé Ubuntu en un dual boot. Entonces. Si quieren lo que lo abrimos, seguimos con la ¿Qué presentación. lo tengo? Sí. Ya. Y para no se me ve. Ese es, sí, ahí está. Nomás, Ahí ahí está. está. Ajá. No decimos que antes. Cargas por instrucción igual a poner 10. 10 y luego 5. 10. La negativa 5. Esto 10. 10. Y células en también 10. Ahí está. Ahí ya salen las líneas. Ok. Creemos que es por la interfaz, a lo mejor por cómo se hace el plot de la gráfica, que no salen las líneas, pero aquí está. Sí, o sea, el error que me aparecía era del Quiver. Ok. Y Pues. puedes ir con la Sí, lo sigo con. Tengo una computadora para cada cosa. Sí. Ya estoy orgulloso de la Y bueno, la conclusión es que con este reto aprendimos a simular distintas instrucciones de carga, cada una con su respectivo campo eléctrico, y poder graficar los vectores que representan el campo eléctrico, utilizando las funciones de MATLAB, principalmente Mesrit y Quiver. Así mismo aprendimos a realizar los cálculos computacionales gracias al módulo de mate y de computación.
computación y aplicarlo con la física que vemos aquí. Sin lugar a dudas, esto nos ayudó a poner en práctica los conceptos que vimos en los 4 módulos y pues sí, para poder hacer esto de manera satisfactoria. ¿Esto lo hicimos? Sí. Sí, bueno. Bueno, con este bloque yo aprendí la base de lo que son los sistemas eléctricos y cómo poder modularlos gracias a los otros 2 módulos y cómo esto nos va a servir en la carrera, ya que al menos lo que estoy estudiando sí sirve saber las bases de los sistemas eléctricos y cómo nos puedo orientar a la computación y entenderlos también matemáticamente, las fórmulas que hay detrás y cómo con las integrales se puede obtener otra cosa más allá. Bueno, por mi parte creo que fue más como la combinación de todos los temas, porque creo que siempre habíamos visto, al menos en preparatoria, pues todo separado como física, matemáticas para una cosa, y sentí que en este bloque, al menos la parte de computación y física, sí sentí que se mezcló un poquito. Y algo que también me gustó bastante es que no solamente nos quedamos como en la parte básica de, ok, la fórmula de carga es tal, sino que también vimos un poquito la parte de integración, que ya se junta más con lo que estábamos viendo, incluso la materia de modelación matemática intermedia, entonces creo que fue algo bueno. En mi caso logré entender cómo algunos conocimientos se aplican en la vida real. Por ejemplo, en el caso de los capacitores, cómo se aplican a los sistemas eléctricos en la vida real, que sirven como reguladores de picos, etc. Y pues cómo también la parte matemática y computacional se puede usar para lograr este cometido. Bueno, yo durante este bloque puedo aprender de los sistemas eléctricos, la verdad. Por ahí no sabía nada, nunca lo había visto. También pude ampliar mis conocimientos sobre pues, el área de cálculo, porque también vimos muchos temas nuevos que se compaginaban con la otra materia de cálculo. Y también pues aprendí varias funciones nuevas, sobre todo la Weaver, Meshbit, esas que utilizamos. Y pues eso sería todo. ¿Y las fotos? Puse la de mi credencial. Y date algo con las referencias. Gracias. Ok, muchas referencias. Oye, pregunta. ¿Cómo es un campo eléctrico no uniforme? ¿No uniforme? O sea, si no es uniforme, tiene pues... O sea, un campo eléctrico uniforme quiere decir que en cualquier punto que yo vaya, o sea, va a tener de que la misma intensidad, el mismo sentido, la misma dirección. Y un campo no uniforme pues va a ser de que... O sea, no va a tener ni la misma magnitud, ni la misma dirección, nada de eso. O sea, si lo ves como las líneas de campo, o sea, con un campo eléctrico uniforme pues estarían yendo así, ¿no? Un campo eléctrico ya que no es uniforme pues se van curveando y van haciendo cosas bien malas. Como en el caso del dipolo, que solo Sí. eran dos partículas puntuales, el campo eléctrico se curva que provee de varias formas para unirse a la otra partícula. Las cargas y direcciones. De hecho, no sé si es el caso del dipolo o las distribuciones lineales que en el centro pues observa como un campo uniforme, lo Sí. que compara, o sea, que ya los extremos pues se van curveando así. Se puede observar en el que es distribución de varias puntuales, se puede observar relativamente similar, porque como son puntuales, varias puntuales, realmente no es totalmente uniforme. En el caso de la distribución, ya que son las placas como tal, que en cada longitud hay como usamos una densidad de carga uniforme, en cada cachito que agarremos hay una misma cantidad de carga. Entonces se ve como si fuera un campo uniforme pasando de la positiva a la negativa. Entonces, ¿el campo eléctrico de un capacitor cómo es? ¿Uniforme, no uniforme? ¿Y por qué? Bueno, ambos capacitores y es uniforme porque al poner las placas paralelas pues se simula el mismo programa que hicimos aquí. Las líneas de campo de las cargas positivas, de la parte positiva, se dirige a la negativa. En el caso también de los capacitores cilíndricos, también es el mismo caso, solo que aquí es hacia el centro, o entre comillas, porque ya están igual con las placas, pero nosotros únicamente simulamos el otro. ¿Qué parámetros recibe Quiver? Recibe 2, la U y la V. La U te da las 4, perdón. La U te da para las estas en X y la V para el Y ya los junta también con la dirección y la magnitud. Entonces con eso ya te da las flechitas y ya nomás las haces el plot. ¿Pero qué es U y V? Son los componentes de X y de Y. Con las componentes ya te dan una dirección. ¿Componentes de qué? En nuestro caso, el campo eléctrico. Ok, componentes de campo. ¿Qué es la normalización? Es como acomodar los datos para que sean legibles todos en una sola, no sé, matriz o vector. Entonces, para en vez de tener tantos así separados, todos los normalizamos. ¿Qué es normalización de vectores? De O sea, vectores. hay que dividir el componente entre su módulo. Eso se hace para que sea un vector unitario, que su máximo sea 1.
Ok. Muy bien. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, profe.